Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. En este episodio 21 vamos a volver a hablar de libros, que hacía un tiempo que no hablaba de libros. Literatura adulta, yo empecé a leer más también por parte de mi primo, que tenía más libros que yo y me iba dejando algunos para ir leyendo, pero también por cosas que a mí me gustaban. De los primeros libros que yo compré por mí mismo para leer estaban Drácula, de Bram Stoker, que sigo teniendo. Bueno, el que yo leí primero no era esta edición es muy chula, con un principio que fue inédito durante un tiempo, y luego, este sí que es el mismo, Frankenstein de Mary Shelley. Todos libros los compré en la Feria del Libro de Ocasión, de la que ya os hablé, y son de los, se puede decir, de los libros, sobre todo Drácula, es de los libros que más veces he repetido. Mi primo me dejó dos, que más tarde he recuperado en la misma edición que yo tenía, de la edición Acervo. Uno era Dune, de Frank Herbert. De Frank Herbert solo he leído las tres primeras novelas de las trilogías, sé que ahora hay muchísimas más, pero yo solo he leído Dune, Mesías de Dune e Hijos de Dune, y me sigue pareciendo Dune la mejor de todas las novelas, me parece una pasada, y las demás se me quedan cortas. Me han dicho que posteriormente trilogías posteriores son muy buenas, pero yo de momento me he quedado leyendo esto, no he encontrado tiempo para leer nada más. Y luego el otro, uno español, Viaje a un planeta Wu-Wei, creo que se pronuncia así, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, de Gabriel Bermúdez del Castillo. Un libro de ciencia ficción muy chulo que, si no habéis leído, os lo recomiendo, que está muy bien. De este mismo autor, posteriormente encontré este otro, La piel del infinito, de esta pequeña colección de Nueva Dimensión, de los cuales tengo bastantes libros de autores así no muy conocidos de ciencia ficción. Antes de entrar más en ciencia ficción, os voy a hablar de 2 o 3 libros más que normalmente tenía por casa. Mi madre varias veces apuntó al Círculo de Lectores, y no sé si lo conocéis, es difícil no conocerlo porque siguen estando por aquí. Círculo de Lectores tú pedías unos libros al cabo del mes, pero si no pedías los libros que tenías que pedir, que me parece que no sé si tenías que pedir 1 o 2 libros al cabo del mes, ellos aún así te traían un libro que era la recomendación del mes. Entonces esos son los típicos libros que corren por casa y que nunca lees, pero curiosamente yo, entre todos los que trajeron, que no me interesaban demasiado, sí que ha habido algunos que me han interesado mucho. Leí muchas veces Love Story, de Eric Segal, que me gustó mucho. He leído y casi me sé de memoria El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Y uno que he estado leyendo y no encuentro es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, que también me pareció una maravilla. La autora ha muerto, no sé si fue la semana pasada o la otra, ha muerto muy recientemente. Una de las cosas que más me marcó en todas las cosas que fui leyendo a lo largo de los siguientes años en mi juventud fue que cuando yo empecé FP, cuando empecé formación profesional, la biblioteca de mi barrio se me quedaba corta para las cosas que yo necesitaba para hacer trabajos para la escuela. Y entonces ya mi primo me había comentado de la Biblioteca Central de la Universidad Central de Barcelona. Así que decidí yo también ir y apuntarme. La Biblioteca Central de Barcelona era muchísimo más grande que la biblioteca del barrio, tenía muchísimos libros, y además el sistema de pedirlos era un poco más particular. Tú llegabas allí, tenían una sala llena de ficheros en las que tú podías buscar por autores o por título de libro el libro que querías, los apuntabas en unos recibos que ellos tenían para hacer las peticiones de libros. Podías llevarte 2 libros y tenerlos 15 días en casa. Entonces los dejabas en un buzón que había. Te ibas porque tardaban 1 hora, cada hora recogían los papeles y volvían a dejar todos los libros que se habían pedido por allí para que la gente los pudiera coger. Podías consultarlos para verlos ahí en la biblioteca y devolverlos, o podías llevártelos a casa. En esa hora de espera, pues yo me recorría el Casco Viejo de Barcelona, me lo sabía de memoria, muchas de sus tiendas y tal. Sobre todo recuerdo que había un kiosco en el Bar Zurich, en la Plaza de Cataluña, donde yo probé los primeros falafels que probé en mi vida, servidos en pita, picantes como demonios, que estaban buenísimos. Yo creo que era uno de los primeros sitios donde se sirvió los falafel y los shawarmas, que estaban, ya os digo, aquellos estaban, o yo por lo menos los recuerdo, como muy ricos.
Evidentemente, además de muchos libros técnicos que yo necesitaba para los estudios de electricidad que estaba haciendo formación profesional, pues a mí me abrió una puerta de libros que te cagas de grande de todo lo que había allí. Y que casi todo fue a parar a la ciencia ficción. Pero sobre todo hay dos autores fundamentales que fueron los que más cosas he leído de ellos. Uno es Arthur C. Clarke y el otro es Isaac Asimov. Las dos bestias pardas de la ciencia ficción que llenaron mi juventud de naves espaciales, robots, alienígenas y muchas más cosas. De Arthur C. Clarke recuerdo sobre todo recuerdo 2001, que leí antes de la película, lo cual hizo que cambiara mucho en mi manera de ver la película, lo sé, porque hay mucha gente que dice que la película no se entiende. Realmente el haber leído la novela antes de ver la película hace que esto no se pueda apreciar igual. Yo nunca sabré cómo habría entendido la película si no hubiera leído la novela primero. Pero, aparte de eso, también leí 2010, la continuación. No he leído ninguna más, hay un montón de continuaciones más que ya no he leído, me quedé en 2010. También leí el Centinela, que era el relato inicial, el relato del que sale la película, la semilla que siembra la película, que viene a ser la explicación de cómo encuentran una señal cuando van a la luna, que avisa a alguien de que, oye, que los humanos ya son capaces de llegar a la luna. Entre todas las muchísimas novelas que tiene y de las que he leído, recuerdo sobre todo, pues Cita con Rama, El fin de la infancia, Los jardines del paraíso, sus relatos de cuentos de la taberna del ciervo blanco, también Claro de tierra, relatos de 10 mundos, el viento del sol o En las profundidades, entre otros muchísimos. Es un autor que a mí me encanta, la manera que tiene de escribir, sus relatos son muy buenos, muy ingeniosos, sus novelas son una pasada. Un autor que es imprescindible para cualquier fan de la ciencia ficción y cualquier friki de la ciencia ficción. ¿Y qué decir de Isaac Asimov? Recuerdo que de las primeras cosas que leí suyas fue Viaje alucinante, de la editorial, me parece que era El Ciervo, ¿puede ser? Creo que sí. De la editorial El Ciervo, que era de la misma que leí en 2001 de Arthur C. Clarke. La editorial El Ciervo era una que mi primo tenía varios libros y este es uno de los que me dejó. Viaje alucinante, que luego también está hecha la película. En este caso la novela es mucho mejor que la película. Me recuerdo una cosa curiosa que me pasó con Fundación. Claro, yo Fundación sí que lo pedí en la biblioteca de la universidad. Y me encontré con que, bueno, estaba Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación, creo que son los tres. Claro, yo no conocía la obra para nada y entonces pues empecé por una. Y no empecé por la buena, no empecé por Fundación. Creo que empecé por Fundación y Imperio. Porque bueno, me leí Fundación y Imperio, bien, y cuando me leí Fundación me encontré con que un personaje que aparecía ya como un personaje muy importante en Fundación e Imperio, aquí se veía como un personaje menor y me sorprendió bastante. Claro, lo que os digo siempre, entonces no había internet para ponerse a mirar cómo iba la cosa, cuál era el orden, ¿no? O sea, claro, yo pues me guié por lo que tenía, por las fichas. Posteriormente sí que la volví a leer en el orden adecuado. Isaac Asimov también es otra de las que me he leído un montón de veces, es Yo Robot. Nada que ver con la mierda de película que hicieron. Y luego Los propios dioses, El fin de la eternidad, Compre Júpiter, Estoy en Puerto Marte sin Hilda, sus montones de cuentos que tiene a patadas y todos buenísimos. Pero no solo eso, es que además también escribió libros de divulgación de los cuales yo leí unos cuantos. Leí uno para un trabajo del colegio, que era El universo, de Isaac Asimov. Me acuerdo que hablaba mucho de los cuasares, recuerdo sobre todo de eso, cuasares por todas partes, montones de cuasares. Y luego hay alguien ahí, los griegos o la República Romana, que siempre han sido los temas que me han interesado mucho, por los temas de la mitología. También me gustaba leer cosas de la historia de estos imperios. Son solo algunas de las cosas que leí en la biblioteca de la universidad. Entre las muchas cosas he llegado a leer incluso un manual de piloto de avión, novelas de Dickens, novelas de Julio Verne, montones de cosas, ya os digo. Pero aparte de estos grandes autores, aparte de Isaac Asimov, aparte de Arthur C. Clarke, aparte de otros muchos autores que os he ido nombrando, hay uno que es el que llenó más mi corazón friki, que fue J.R. Tolkien. Cuando cayó en mis manos El Hobbit y lo devoré y me encantó, y posteriormente leí El Señor de los Anillos y me gustó muchísimo.
todo lo que vino luego como jugador de rol ha venido marcado también es cierto, por toda esta ciencia ficción que he leído, pero sobre todo por la fantasía de Tolkien. Prácticamente todos los juegos de rol clásicos que inicialmente eran casi todos de fantasía medieval, beben de Tolkien, de sus elfos, de sus enanos, de sus hobbits, de sus orcos, de toda esa maravillosa fauna y razas que pueblan todos sus relatos y todas sus novelas. Yo he leído El Hobbit, no podría decir las veces. Durante un tiempo lo leía prácticamente cada año y cuando acababa con El Hobbit leía El Señor de los Anillos. No puedo decir lo mismo del Silmarillion. El Silmarillion es una obra que a mí personalmente se me hace muy pesada. La intenté leer muchas veces y me costó mucho conseguir leerla entera una sola vez. No la he vuelto a leer más veces. No sé cómo describirlo. Para mí, el Silmarillion es como leer la Biblia. O sea, es un lenguaje que se hace muy pesado. Cuando ya te has hecho con el nombre de uno de los personajes, de repente se lo cambian, porque desde entonces le llamaron no sé qué, y dices, hostia, si ya voy perdido, me pierdo más todavía. Se hace interminable, claro, lo tienes que leer porque quieres saber de dónde está la base de ese universo que nos trae Tolkien. Por supuesto que quieres saberlo. Y es prácticamente obligatorio leerlo, pero es muy difícil. A mí por lo menos se me hizo muy difícil. Hoy ha quedado la cosa un poquito más corta, pero bueno, creo que os he hecho así un muestreo y tal. No he querido ponerme a hablar de cada libro porque con todos los que he mencionado, esto se podía hacer largo y tampoco voy a mencionar solo un par o mencionaros muy brevemente porque ya lo dejaré para más adelante. Más adelante, cuando haya acabado así lo que es el recorrido general, ya volveré atrás y me centraré en comentar algunos libros de los que más me gustan. Ya sabéis lo que toca, dadle al like, suscribiros, compartid, si no es lo que hacéis habitualmente, que muchos ya lo hacéis normalmente. Espero volveros a encontrar por aquí la semana que viene. ¡Adiós! Un momento, por favor, dijo Leto, y la suavidad de su voz lo retuvo. La situación no debe escapárseme de las manos, pensó. Se volvió hacia el Freeman. Señor, hago honor y respeto la dignidad personal de cualquier hombre que respete mi dignidad. Tengo una deuda con vos y yo pago siempre mis deudas. Si es vuestra costumbre que este cuchillo permanezca enfundado aquí, entonces soy yo quien ordena que así sea. Y si hay algún otro medio de honrar al hombre que ha muerto a nuestro servicio, no tenéis más que nombrarlo. El Freeman miró al duque y después lentamente apartó su velo, revelando una delgada nariz, una boca de gruesos labios y una barba de un negro brillante. Deliberadamente se inclinó sobre la pulida superficie de la mesa y escupió en ella. ¡Quietos!, gritó Idaho, en el mismo momento en que todos se levantaban de un salto, y en el tenso silencio que siguió dijo: «Te agradecemos, Stilgar, el presente que nos haces de la humedad de tu cuerpo, y lo aceptamos con el mismo espíritu con el que ha sido ofrecido». E Idaho escupió en la mesa ante el duque. Mirando a éste añadió: «Recordad hasta qué punto es preciosa aquí el agua, señor. Esta es una prueba de respeto».